Una anciana muda fue abandonada en la calle. Jesús la curó y la hizo millonaria. Silvia Ramírez llevaba 71 años sin pronunciar una sola palabra. Ni un susurro, ni un gemido, ni siquiera un grito de dolor cuando a los 12 años se cayó de las escaleras y se fracturó el brazo derecho. Nada, solo silencio. Un silencio que había nacido con ella, que la acompañaba como una sombra oscura, que la definía ante los ojos de todos los que la conocían. Nació en un pequeño pueblo de las afueras de Guadalajara, México, en 1953. Su madre, Refugio, lloró durante 3 días cuando el médico confirmó lo que ya sospechaba. La niña era muda. No había cuerdas vocales dañadas, no había explicación médica clara. Simplemente no hablaba, no podía hablar. Y en aquel pueblo católico y supersticioso, donde cada desgracia se interpretaba como castigo divino, la pequeña Silvia fue vista desde el principio como una maldición. «Es un castigo de Dios», murmuraban las vecinas cuando Refugio pasaba con la niña en brazos. Algo habrá hecho la familia para merecer esto. Su padre, Ernesto, un hombre de campo de manos callosas y corazón aún más endurecido, la miraba con una mezcla de vergüenza y desprecio. Nunca la abrazó, nunca le sonrió. Para él, Silvia no era su hija, era la prueba visible de que Dios lo había abandonado. Creció aprendiendo a comunicarse con gestos desesperados, con movimientos de manos que nadie se molestaba en entender. En la escuela, los niños se burlaban de ella. ¡La muda! ¡La muda!, le gritaban mientras ella intentaba explicar algo con las manos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Los maestros la ignoraban. «Si no puede hablar, no puede aprender», decían, como si la voz fuera el único camino hacia el conocimiento. A los 14 años dejó la escuela. Su madre había muerto de neumonía y su padre la puso a trabajar lavando ropa ajena. Silvia pasaba 12 horas al día frente a una tina de agua fría, tallando sábanas, pantalones, vestidos. Sus manos se agrietaban, sangraban, pero nunca se quejó. ¿Cómo podría? No tenía voz para hacerlo. Y luego estaba la escoliosis. Comenzó a manifestarse cuando tenía 17 años, una desviación en la columna que sin tratamiento fue empeorando año tras año. Su espalda se fue doblando, encorvando, formando una S grotesca que la hacía caminar torcida, con el hombro derecho mucho más alto que el izquierdo. El dolor era constante, punzante, como 1000 agujas clavándose en cada vértebra. «Dios te hizo defectuosa por dentro y por fuera», le dijo su tía Carmela un día con una crueldad casual que dolió más que cualquier insulto gritado. «Mejor que te resignes, nadie va a quererte nunca». Y Silvia se resignó. Durante décadas vivió en la periferia de la vida, en las sombras. Lavaba ropa para sobrevivir. Vivía en un cuartito minúsculo al fondo de la casa de su hermano mayor, Rafael, quien la toleraba solo porque ella pagaba una pequeña renta con lo poco que ganaba. Nunca tuvo amigos, nunca conoció el amor, nunca fue a una fiesta, nunca bailó, nunca rió a carcajadas con alguien. Su única compañía era una Biblia desgastada que había pertenecido a su madre. Todas las noches, bajo la luz tenue de una vela, Silvia leía los salmos. No podía cantar los himnos que tanto amaba escuchar en la iglesia cuando se atrevía a entrar por la puerta trasera, escondiéndose en la última banca. No podía orar en voz alta como los demás, pero en su corazón gritaba: «Dios mío, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me diste vida si iba a ser una vida de silencio y dolor? ¿Me escuchas siquiera? ¿O también para ti soy invisible?». Los años pasaron. Su hermano Rafael murió de un infarto a los 68 años. La esposa de Rafael, quien siempre había detestado a Silvia, la echó de la casa 2 días después del funeral. «Ya no te necesito aquí, búscate otro lugar».
Silvia, con 63 años entonces, sin ahorros, sin familia que la recibiera, terminó viviendo en un cobertizo abandonado cerca del mercado. Siguió lavando ropa, pero sus manos artríticas ya no respondían como antes. Sus clientes fueron desapareciendo. El dolor de la espalda era insoportable. Había días en que no podía levantarse del colchón raído que le servía de cama. Su única pariente viva era Leticia, la hija de Rafael, su sobrina. Leticia era enfermera, tenía una casa propia, un auto, una vida cómoda. Silvia le pedía ayuda con gestos suplicantes cada vez que la veía en la calle. Leticia siempre desviaba la mirada. «No puedo cargar con tus problemas, tía», le dijo una vez, firmando las palabras con impaciencia porque había aprendido algo del lenguaje de señas en la escuela de enfermería, aunque lo usaba solo cuando no tenía más remedio. «Yo tengo mi propia vida. Tú deberías haber ahorrado cuando pudiste». ¿Ahorrar? ¿Con qué? Silvia ganaba apenas para comer una vez al día. Cuando cumplió 70 años, su cuerpo ya estaba quebrado. La escoliosis había avanzado tanto que caminaba casi doblada en dos, con un bastón improvisado de madera. Cada paso era una agonía. Ya no podía lavar ropa, ya no podía trabajar. Sobrevivía de la caridad ocasional de algún comerciante que le regalaba tortillas viejas o frijoles fríos. Un día, hace 6 meses, Leticia apareció en el cobertizo. Silvia se sorprendió. Su sobrina nunca la visitaba. Leticia le hizo señas rápidas. «Empaca tus cosas, te voy a ayudar. Hay un lugar donde puedes quedarte». Silvia no lo podía creer. ¿Un milagro? Después de tanto sufrimiento, ¿alguien finalmente se apiadaba de ella? Juntó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. La Biblia de su madre, 2 mudas de ropa, una foto amarillenta donde aparecía de niña con refugio. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Leticia la ayudó a subir al auto. Silvia sonrió, con lágrimas de gratitud rodando por su rostro arrugado. Hacía señas frenéticas. «Gracias, gracias, Dios te bendiga». Leticia no respondió. Manejó en silencio durante 20 minutos. Llegaron al centro de Guadalajara, una zona comercial bulliciosa, llena de gente, de ruido, de prisa. Leticia estacionó el auto frente a una tienda de ropa. Apagó el motor. Se volvió hacia Silvia. «Bájate aquí», le indicó con señas bruscas. Silvia no entendió. Señaló hacia atrás, hacia el asiento, hacia la bolsa con sus pertenencias. Leticia agarró la bolsa, la abrió, sacó solo la Biblia y se la dio. «Solo esto. Bájate». El corazón de Silvia comenzó a latir con fuerza. Algo estaba mal. Hizo señas desesperadas. «¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué lugar?» Leticia evitó su mirada. «No hay lugar, tía. No puedo cargarte más. Mi esposo dice que si te llevo a casa se va. Yo no voy a perder mi matrimonio por ti. Perdóname, pero aquí termina todo». Abrió la puerta del lado de Silvia. La empujó suavemente, pero con firmeza. Silvia salió del auto, confundida, aterrada, aferrándose a su Biblia. Leticia cerró la puerta, arrancó el motor. Silvia golpeó la ventana con las manos, hacía señas frenéticas, su boca se abría y se cerraba en un grito mudo de pánico. Pero Leticia no la miró. Aceleró y se fue. Y Silvia se quedó ahí, parada en la banqueta, en medio de cientos de personas que pasaban a su lado sin verla, sin oírla, sin importarles. Una anciana muda, encorvada, invisible, completamente sola en el mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón y estás pasando por algo similar, si has sentido el dolor del abandono o la soledad, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios conoce cada lágrima derramada en silencio y cada herida del alma. Él nunca abandona a sus hijos. La primera noche fue la peor.
Silvia se quedó exactamente donde Leticia la había dejado, frente a la tienda de ropa, aferrando su Biblia contra el pecho como si fuera un salvavidas. La gente pasaba y pasaba. Algunas personas la miraban con curiosidad, otras con desprecio, la mayoría simplemente la ignoraba. Ella intentaba hacer señas, moviendo las manos frenéticamente, señalando su boca, su garganta, tratando de comunicar. «No puedo hablar. Me abandonaron. Por favor, ayúdenme». Pero nadie se detenía. En una ciudad grande como Guadalajara, una anciana pidiendo en la calle era solo parte del paisaje urbano, invisible, irrelevante. Cuando cayó la noche, el frío comenzó a calar hasta los huesos. Silvia se arrastró hacia la entrada de un edificio comercial cerrado buscando refugio. Se sentó en el suelo de cemento con la espalda apoyada contra la pared metálica. El dolor en su columna era insoportable. La curvatura de su espalda hacía que cada posición fuera una tortura. Abrió su Biblia. No tenía luz suficiente para leer, pero sus dedos recorrían las páginas con familiaridad. Sabía dónde estaban sus pasajes favoritos. Sus labios se movían sin sonido, formando las palabras del Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Pero esa noche sentía que le faltaba todo: casa, comida, agua, familia, dignidad, voz. Lloró en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, cayendo sobre las páginas amarillentas de la Biblia. Y en su corazón gritaba: «Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste que llegara a esto? 71 años de sufrimiento no son suficientes. ¿Cuánto más tengo que soportar?». No hubo respuesta. Solo el ruido distante de los autos, las voces de gente pasando, el ladrido de perros callejeros. Intentó dormir, pero el dolor no la dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que Leticia aceleró y se fue. La expresión de su sobrina, ese vacío en sus ojos, esa indiferencia. «No voy a perder mi matrimonio por ti». Como si Silvia fuera una carga desechable, algo que se podía tirar a la basura y olvidar. Al amanecer del primer día tenía el cuerpo entumecido. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. Necesitaba encontrar agua, comida. Caminó por las calles encorvada, arrastrando los pies. La gente se apartaba de su camino, algunos con asco, otros con pena. Entró a una tienda de conveniencia. El empleado, un joven de unos 20 años, la vio entrar y frunció el ceño. Silvia se acercó al mostrador, hizo señas señalando su boca, luego su estómago. Quería algo de comer, cualquier cosa. El empleado la miró con desprecio. «No tenemos nada gratis aquí, señora. Si no va a comprar, váyase». Silvia insistió, señalando hacia afuera, haciendo gestos de desesperación. El joven perdió la paciencia. «Que se vaya, le digo. Fuera. Está espantando a los clientes». La empujó hacia la puerta. Silvia tropezó, cayó de rodillas en la banqueta. El dolor en su espalda explotó como un rayo. Se quedó ahí, en el suelo, jadeando, sin poder levantarse por varios minutos. Cuando finalmente logró ponerse de pie, tenía las rodillas raspadas y sangrando. Pasó el resto del día deambulando. Intentó pedir ayuda en una iglesia, pero estaba cerrada. Intentó acercarse a un policía, pero éste la ignoró completamente. Encontró una fuente pública y bebió agua directamente de ella, inclinándose con dificultad, el dolor de la espalda intensificándose con cada movimiento. Cuando llegó la segunda noche, se refugió en un parque. Se acostó en una banca de madera, usando su Biblia como almohada. El hambre era un hueco ardiente en su estómago. No había comido nada en más de 30 horas. La sed la atormentaba, aunque había bebido agua. La debilidad comenzaba a apoderarse de ella. Miró al cielo nocturno. Las estrellas brillaban, indiferentes a su sufrimiento. «Señor», oró en su corazón,
Si vas a llevarme, llévame ya. No dejes que muera así, como un perro abandonado en la calle. Dame aunque sea la dignidad de morir en paz. Pero la muerte no llegó. Solo llegó el frío, más intenso que la noche anterior. Silvia temblaba de pies a cabeza. No tenía abrigo, solo la ropa delgada que llevaba puesta. Se hizo un ovillo en la banca, abrazándose a sí misma, intentando conservar el calor. Al amanecer del segundo día, apenas podía moverse. El dolor en su espalda era tan intenso que cada respiración le arrancaba lágrimas. Tenía fiebre. Su cuerpo estaba cediendo. Una mujer que corría por el parque se detuvo al verla. Se acercó. «Señora, ¿está bien?» Silvia intentó hacer señas, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar los movimientos. La mujer se asustó. «¿Necesita ayuda? ¿Quiere que llame a alguien?» Silvia asintió desesperadamente. Señaló su garganta, su boca, negando con la cabeza. La mujer entendió. «Ah, no puede hablar. ¿Tiene familia? ¿Alguien a quien pueda llamar?» Silvia negó con la cabeza, llorando. La mujer sacó su teléfono, pareció dudar, luego lo guardó. «Lo siento mucho, señora, pero yo tengo que irme. Llego tarde al trabajo, que Dios la bendiga». Y se fue corriendo. Silvia se quedó ahí, sentada en la banca, viendo cómo la vida seguía su curso alrededor de ella. Niños jugando, vendedores ambulantes gritando, parejas caminando tomadas de la mano. El mundo continuaba, indiferente a su agonía. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó de la banca, cayendo al suelo de tierra. Quedó ahí, tirada, mirando el cielo azul a través de las ramas de un árbol. «Ya no puedo más, Dios», gritaba su corazón. «Ya no tengo fuerzas. ¿Por qué me mantuviste viva 71 años si iba a terminar así? ¿Cuál fue el propósito de mi vida? ¿Solo sufrir? ¿Solo ser rechazada?» Un grupo de adolescentes pasó cerca. Uno de ellos la vio en el suelo. «Mira, hay una vieja tirada ahí», le dijo a sus amigos riéndose. «Seguro está borracha». Se acercaron. Uno le lanzó una piedrita que le dio en el brazo. «¡Ey, vieja! ¡Despierte!» Silvia los miró, suplicante, moviendo los labios sin emitir sonido. Los chicos se rieron más fuerte. «Está loca, vámonos». Y se fueron, dejándola ahí. Ese fue el momento en que Silvia sintió que su espíritu se quebraba definitivamente. Ya no era solo su cuerpo el que estaba destruido. Era su alma, su esperanza, su fe. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué?» Pero el cielo seguía mudo, igual que ella. La tercera noche llegó como un manto negro que cubría todo. Silvia ya no estaba en el parque. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se había arrastrado de regreso hacia la zona comercial donde Leticia la había abandonado, como si un instinto primitivo la impulsara a volver al lugar donde todo había comenzado. Quizás en algún rincón de su mente desgastada por el hambre y la desesperación, esperaba que su sobrina regresara, que se arrepintiera, que viniera a buscarla. Pero Leticia no volvió. Silvia se dejó caer en una esquina, entre un cajero automático y la pared de una farmacia. Era un rincón oscuro, sucio, donde se acumulaban bolsas de plástico y colillas de cigarros. El olor era nauseabundo, pero ya no le importaba nada. Hacía 72 horas que no comía, 48 desde que había bebido agua de esa fuente. Su cuerpo estaba al límite, temblaba incontrolablemente, no solo de frío, sino de debilidad extrema. La fiebre hacía que su visión se nublara, que viera manchas oscuras flotando en el aire. El dolor de la espalda era tan intenso que ya ni siquiera lo sentía como dolor, sino como una especie de entumecimiento total, como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse para protegerla. Abrazó su Biblia contra el pecho. Las páginas estaban húmedas de sus lágrimas, arrugadas por el uso constante. Durante 3 días había sido su único consuelo.
Pero ahora ni siquiera las palabras sagradas podían alcanzarla en el abismo donde se encontraba. Dios, susurró su corazón por última vez, no entiendo, nunca entendí. ¿Qué hice para merecer esto? Nací sin voz, crecí sin amor, viví sin propósito y ahora voy a morir sin dignidad. 71 años, 71 años callada, invisible, rechazada. ¿Fue ese tu plan para mí? ¿Era esto lo que tenías preparado? Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas silenciosas, no solo porque no tenía voz, sino porque ya no tenía fuerzas ni para sollozar. Su cuerpo estaba cediendo. Podía sentirlo. El frío se extendía desde sus pies hacia arriba, una sensación de vacío que iba consumiéndola lentamente. «Si me vas a llevar, llévame ya», rogó su alma. «Por favor, no me hagas sufrir más». Cerró los ojos, y en ese momento sintió algo. Una presencia. Al principio pensó que era su imaginación, un efecto de la fiebre, pero la sensación se intensificó, como si alguien estuviera cerca, muy cerca, observándola. No era una presencia amenazante, era cálida, reconfortante. Abrió los ojos con dificultad. Había un hombre arrodillado frente a ella. No sabía de dónde había salido. Un segundo antes no había nadie, y ahora él estaba ahí, a centímetros de distancia. Era joven, quizás de 30 y tantos años, con cabello oscuro hasta los hombros, barba corta, ojos profundos de un color marrón cálido que parecían brillar con luz propia. Vestía ropa sencilla, una túnica blanca algo gastada, sandalias. No era ropa moderna, era como la ropa de las ilustraciones de su Biblia. Silvia parpadeó, confundida. ¿Estaba alucinando? El hombre sonrió, y entonces levantó las manos, y comenzó a hacer señas en lenguaje de señas. Silvia se quedó paralizada. Sus manos se movían con fluidez, con precisión, formando palabras que Silvia conocía perfectamente, porque había pasado 71 años comunicándose de esa manera. Pero nadie jamás había hablado con ella en su propio idioma. La gente a su alrededor improvisaba gestos torpes, señalaba cosas, pero nunca se había molestado en aprender realmente a comunicarse con ella. Y este hombre, este extraño, le estaba hablando en señas perfectas. «Te veo, Silvia», signó él. «Siempre te he visto». Los ojos de Silvia se abrieron completamente. ¿Cómo sabía su nombre? Las manos le temblaban cuando respondió en señas. «¿Quién eres?» El hombre sonrió con ternura infinita. «Ya sabes quién soy», signó. «En tu corazón siempre lo has sabido». Las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos de Silvia, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, de asombro, de incredulidad mezclada con una certeza inexplicable. «No», signó ella negando con la cabeza. «No puede ser». El hombre extendió las manos, mostrándole las palmas. Había marcas ahí, cicatrices circulares, antiguas pero visibles. «Tu voz fue callada en la tierra», signó él, «pero en el cielo tu corazón siempre gritó para mí. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada súplica que nunca pudiste pronunciar, las escuché todas, cada una». Silvia sollozaba ahora, su cuerpo entero temblando. Intentó hacer señas, pero sus manos no le obedecían, se movían torpes, desesperadas. «No, no merezco. Yo no soy nadie, soy defectuosa. Mi familia tenía razón, soy una maldición». El hombre negó con firmeza, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «¿Quién te dijo esas mentiras?», signó. «¿Quién se atrevió a llamar defectuosa a una hija mía? Fuiste creada perfecta. Tu silencio nunca fue un castigo, Silvia. Fue un llamado diferente. Tu voz no tenía que ser escuchada por los hombres, tenía que ser escuchada por mí, y la escuché. Oh, cómo la escuché». Se acercó más, y Silvia sintió un calor que emanaba de él.
un calor que disolvía el frío que la había estado matando lentamente. Durante 71 años, continuó él en señas, los hombres te rechazaron por no poder hablar. Pero yo vine al mundo precisamente por los rechazados, por los que no tienen voz, por los olvidados. Levantó su mano derecha y la extendió hacia el rostro de Silvia, acercándola a sus labios. No la tocó todavía, pero sus dedos quedaron suspendidos a centímetros de su boca. ¿Crees que puedo sanarte? Signó con la mano izquierda. Silvia asintió, llorando, incapaz de articular nada más que ese gesto. ¿Lo crees de verdad? Ella asintió de nuevo con más fuerza. El hombre cerró los ojos y tocó sus labios con 2 dedos. En ese instante, Silvia sintió algo que nunca en su vida había experimentado. Una vibración, no en su boca, no en sus labios, sino adentro, profundo en su garganta. Como si algo que había estado dormido, muerto, atrofiado durante 71 años, de repente cobrara vida. Como si cables desconectados se reconectaran. Como si un mecanismo oxidado de pronto recibiera aceite y comenzara a moverse. Su garganta vibró. Por primera vez en 71 años de existencia, su garganta produjo una vibración. El hombre retiró los dedos y abrió los ojos. Sonrió. «Abre la boca», signó. «Y di, Jesús». Silvia lo miró aterrada. Era imposible. Era absolutamente imposible. Había intentado hablar 1000 veces de niña, de adolescente, de joven. Los médicos le habían dicho que nunca podría. Su familia la había llamado muda durante toda su vida. Era su identidad. Era lo que ella era. Pero el hombre la miraba con tal confianza, con tal autoridad tranquila, que Silvia no pudo resistirse. Abrió la boca. Intentó mover la lengua, los labios, las cuerdas vocales que nunca había usado. Y entonces salió. Un sonido, ronco, débil, quebrado, pero real. Los ojos de Silvia se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Sus», lo había dicho. Había dicho una palabra. Por primera vez en 71 años había emitido un sonido humano. Se llevó las manos a la garganta, tocándola con incredulidad, sintiendo la vibración bajo sus dedos. Jesús», repitió, y esta vez sonó más claro, más fuerte, y entonces gritó, «Jesús». Su voz era áspera, sin entrenar, sin modular, pero era una voz, era su voz. Tenía voz. «Jesús, Jesús, Jesús», gritaba y gritaba, y las lágrimas corrían como ríos por su rostro, y no podía detenerse porque 71 años de silencio forzado estaban saliendo de ella en un torrente imparable. El hombre sonreía, con lágrimas también en sus ojos. «Esa voz que tanto deseaste», signó, aunque ella ahora podía oírlo también hablar. Su voz era suave, pero resonaba con un poder que hacía vibrar el aire. Siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando el momento correcto para liberarse. Se levantó y caminó detrás de ella. «Pero tu voz no es la única prisión de la que necesita ser liberada». Colocó ambas manos sobre la espalda de Silvia, justo sobre la curvatura grotesca de su columna, y presionó. El dolor fue instantáneo y atroz. Silvia gritó. Ahora sí podía gritar, cuando sintió la presión de las manos del hombre sobre su espalda deformada. Era como si hubiera tocado el epicentro de todo el sufrimiento físico que había soportado durante décadas. La escoliosis no era solo una curvatura antiestética, era una cadena de vértebras desalineadas, comprimidas, fusionadas en posiciones antinaturales que hacían que cada nervio, cada músculo, cada ligamento estuviera en constante tensión. «¡Duele! ¡Duele mucho!», gritó Silvia con su voz nueva, ronca, desesperada. «Lo sé», respondió el hombre con voz firme pero compasiva. «Toda sanación verdadera duele antes de liberar.
Has cargado esta deformidad durante 54 años. No se va a ir suavemente. Y entonces presionó más fuerte. Silvia sintió que algo cedía dentro de ella. No era su piel ni sus músculos, era más profundo. Era el hueso mismo, un chasquido seco, fuerte, como cuando quiebras una rama, pero dentro de su cuerpo. Crack, otro chasquido, y otro, una serie de estallidos óseos que resonaban por toda su columna vertebral. Crack, crack, crack. Silvia gritaba y gritaba, pero el hombre no retiraba las manos. Sus dedos se sentían calientes, no con un calor normal, sino con un fuego que penetraba hasta la médula de sus huesos. Y con cada chasquido, con cada ajuste brutal, ella sentía que algo se movía. Las vértebras se estaban recolocando. No puedo soportarlo, sollozó. Por favor, sí puedes, dijo él con absoluta certeza. Has soportado 71 años de rechazo, de dolor, de silencio. Puedes soportar 30 segundos más de sanación. Crack, crack, crack. La columna seguía tronando, realineándose, vértebra por vértebra. La curvatura en ese que había definido su postura durante toda su vida adulta comenzó a deshacerse. El hombro derecho, que siempre había estado mucho más alto que el izquierdo, empezó a descender. La cadera izquierda, que había estado torcida hacia adelante, se recolocó hacia atrás. Y de pronto el dolor cesó, no gradualmente, no poco a poco. De un segundo al otro, simplemente desapareció. El hombre retiró las manos. «Levántate», dijo, «y camina erguida». Silvia estaba temblando, sudando, jadeando, pero obedeció. Se incorporó lentamente, esperando la punzada familiar de dolor que siempre acompañaba cada movimiento, esperando sentir el peso de la curvatura tirando de ella hacia un lado. Pero no sintió nada de eso. Se levantó y se quedó de pie, completamente erguida. Por primera vez en 54 años, su columna era recta. Se miró las manos, luego los pies, luego el suelo. Todo se veía diferente. La perspectiva era distinta, estaba más alta, mucho más alta. Ya no miraba el mundo desde una posición encorvada, torcida, humillada. Lo miraba de frente, dio un paso, luego otro. No cojeó, no se tambaleó. Sus piernas, que habían compensado la deformidad durante décadas, ahora se movían con equilibrio natural. Estoy derecha», susurró con voz llena de asombro. «Mi espalda está recta». Se tocó la columna con las manos, palpando donde antes había una joroba pronunciada. Ahora era lisa, recta, normal. Se volvió hacia el hombre con los ojos desbordados de lágrimas. «¿Quién eres tú? ¿De verdad eres...?» Él sonrió y asintió lentamente. «Soy aquel que nunca te abandonó, aunque sentiste que todos lo hacían. Soy aquel que contó cada lágrima que derramaste. Soy aquel que escuchó cada grito silencioso de tu corazón». Extendió la mano y tocó suavemente su frente. «Tu cuerpo está sanado, Silvia. Tu voz ha sido liberada. Pero hay una última cosa que necesitas entender». Su mirada se volvió intensa, penetrante, como si pudiera ver directamente hasta el fondo de su alma. «Durante 71 años creíste que eras pobre, creíste que no tenías nada, creíste que el mundo te había robado todo. Pero la verdad es que el mundo te debe, y ha llegado el momento de que recibas lo que siempre te perteneció». Silvia negó con la cabeza, confundida. «No entiendo. Yo no tengo nada. Nunca tuve nada». «Trabajaste durante 40 años como lavandera», dijo él, «desde los 14 hasta los 54. Ganabas poco, pero ganabas. ¿Alguna vez intentaste tramitar tu pensión de jubilación?» Silvia bajó la mirada, avergonzada. «Intenté una vez, hace como 15 años. Fui a la oficina del Seguro Social, pero me pidieron que hablara con un funcionario, que explicara mi situación, que hiciera una prueba de voz para el registro biométrico.
Yo no podía. Me dijeron que sin la validación vocal no podían procesar mi solicitud. Me fui y nunca volví. El hombre asintió. El sistema de los hombres te rechazó porque no tenías voz. Pero las leyes de los hombres también tienen provisiones para los rechazados. Solo necesitabas a alguien que luchara por ti. Hizo un gesto con la mano hacia la calle. Mañana en la mañana, camina 3 cuadras hacia el norte. Encontrarás un bufete de abogados. Pregunta por el licenciado Fernando Mata. Dile que Silvia Ramírez viene a reclamar 40 años de pensión no cobrada. Él sabrá qué hacer. Silvia lo miraba sin comprender del todo. Pero, ¿cómo va a saber? ¿Cómo voy a...? Confía, dijo él simplemente. Yo preparo el camino delante de ti. Tú solo tienes que caminar por él. Comenzó a retroceder, alejándose lentamente. «Espera», gritó Silvia extendiendo la mano. «No te vayas. Tengo tantas preguntas. Necesito saber...» «Ya sabes todo lo que necesitas saber», dijo él con suavidad. «Fuiste creada con propósito. Fuiste amada cada segundo de tu vida, y ahora tu verdadera vida comienza». Y entonces, entre un parpadeo y el siguiente, desapareció. No caminó hacia la oscuridad, no dobló una esquina, simplemente dejó de estar ahí. Silvia se quedó sola en la calle, de pie, erguida, con voz, mirando el lugar vacío donde él había estado. «Jesús», susurró. «Fue Jesús. De verdad fue Él». Se llevó las manos a la cara y lloró. Pero ahora lloraba de alegría, de asombro, de gratitud abrumadora. Había pasado 71 años sin voz, sin esperanza, sin futuro, y en una sola noche todo había cambiado. Cuando amaneció, Silvia todavía estaba despierta, no había podido dormir, había pasado toda la noche hablando sola, probando su voz, diciendo palabras al azar solo por el milagro de poder decirlas. Agua, pan, luz, gracias, te amo, Dios, Jesús, María, refugio, mamá, perdón, esperanza, fe. Cada palabra era un regalo. Cada sonido que salía de su garganta era un milagro renovado. Cuando el sol salió completamente, se puso de pie, sin dolor, sin esfuerzo, y comenzó a caminar hacia el norte tal como Jesús le había indicado. Caminaba erguida, con la cabeza en alto, y la gente en la calle la miraba pasar, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero ella ya no se sentía invisible. Ya no era la anciana muda y encorvada que todos ignoraban. Era Silvia Ramírez. Tenía voz, tenía columna recta y tenía una misión. 3 cuadras después encontró el bufete. Mata Inasociados, abogados laborales y de seguridad social, decía el letrero. Entró. Una recepcionista joven levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Silvia tomó aire. Era la primera vez que iba a tener una conversación real con un extraño. «Buenos días», dijo con voz temblorosa pero clara. «Necesito hablar con el licenciado Fernando Mata. Mi nombre es Silvia Ramírez. Vengo a reclamar 40 años de pensión no cobrada». La recepcionista parpadeó sorprendida. «¿40 años? ¿Está segura?» «Completamente segura». 20 minutos después, Silvia estaba sentada frente a un hombre de unos 50 años, cabello canoso, mirada inteligente. Fernando Mata escuchó su historia con atención creciente. Cuando ella terminó de hablar, él se reclinó en su silla, procesando la información. «Señora Ramírez», dijo lentamente, «si lo que me dice es verdad, estamos hablando de una cantidad significativa de dinero». Abrió una calculadora en su computadora y comenzó a teclear. «Pensión mínima en México desde los 54 años, ajustada por inflación, 40 años acumulados, más intereses legales por pago tardío». Sus ojos se agrandaron. «Señora, esto es más de 3.200.000 pesos».
Silvia se quedó helada. ¿3 millones? 3.200.000, repitió Fernando. Y tengo que decirle algo más. Casualmente, el Seguro Social acaba de perder un caso judicial importante sobre discriminación a personas con discapacidades. Se estableció un precedente que obliga a procesar pensiones retroactivas sin requisitos de validación vocal. Su caso es exactamente el tipo que ahora tienen orden judicial de resolver con prioridad. Se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, voy a tomar su caso pro bono. No le voy a cobrar un peso hasta que ganemos, y le garantizo que vamos a ganar. 3 meses después, el dinero estaba en su cuenta, 3.200.000 pesos. Silvia Ramírez, la anciana muda que había sido abandonada en la calle para morir, era millonaria. El primer mes después de recibir el dinero, Silvia no supo qué hacer con él. Había pasado 71 años en pobreza extrema, no sabía lo que era tener más de 100 pesos en el bolsillo, y ahora tenía millones, literalmente millones. Era surreal, era aterrador, era abrumador. Lo primero que hizo fue buscar un lugar donde vivir. No quería nada lujoso, solo algo seguro, limpio, con una cama cómoda. Encontró un departamento pequeño de 2 habitaciones en una zona tranquila de Guadalajara. Lo rentó por 6 meses mientras decidía qué hacer a largo plazo. Lo segundo fue ir de compras, no de ropa cara ni joyas. Fue a una librería y compró 20 libros. Libros que siempre había querido leer pero nunca pudo comprar. Libros sobre historia, sobre fe, sobre biografías de santos. Se sentó en su nueva sala, en un sofá que no tenía resortes rotos ni manchas, y leyó en voz alta durante horas, solo porque podía, solo porque ahora tenía voz para hacerlo. Pero después del primer mes de ajuste, de asombro, de gratitud, comenzó a sentir algo más. Una inquietud, una sensación de que faltaba algo. Tenía dinero, tenía salud, tenía voz, pero ¿y ahora qué? Una noche, arrodillada junto a su cama, oró en voz alta por primera vez en su vida. «Señor Jesús», dijo, y todavía se le hacía un nudo en la garganta cada vez que pronunciaba su nombre. «Me salvaste, me sanaste, me diste todo, pero no entiendo para qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué merecí este milagro cuando tantos otros siguen sufriendo?» Silencio, y entonces, en su corazón, escuchó una voz, no con los oídos, con algo más profundo, porque tu sufrimiento te preparó para entender el sufrimiento de otros. Tu silencio te enseñó a ver a los silenciados. Tu soledad te hizo sensible a los olvidados. No te salvé solo para ti, te salvé para que salves a otros. Silvia abrió los ojos y supo exactamente qué tenía que hacer. 6 meses después, en las afueras de Guadalajara, se inauguraba un centro nuevo. El edificio era modesto pero funcional. 2 pisos, aulas amplias, tecnología adaptada, accesibilidad completa. En la entrada, una placa de bronce decía «Centro Refugio, Escuela y Centro Comunitario para Personas Sordas y Mudas». Fundadora, Silvia Ramírez. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. Había familias con niños sordos, adultos mudos que habían vivido toda su vida sin educación adecuada, intérpretes de lenguaje de señas, maestros especializados, trabajadores sociales. Y en el centro de todo estaba Silvia, ahora de 72 años, erguida, con el cabello blanco recogido en un moño, vestida con sencillez pero con dignidad. Cuando llegó su turno de hablar, subió al pequeño estrado. Miró a la audiencia y sonrió. «Pasé 71 años sin hablar», comenzó. Su voz todavía era áspera, no había tenido tiempo de desarrollar modulación o suavidad, pero era fuerte, clara, llena de convicción. 71 años en los que mi familia me llamó defectuosa, en los que el mundo me ignoró,
en los que creí que Dios me había abandonado. Hizo una pausa controlando la emoción, pero estaba equivocada. Dios nunca me abandonó. Él escuchó cada oración silenciosa, vio cada lágrima, contó cada rechazo. Y cuando llegó el momento preciso, cuando estaba al borde de la muerte, Él vino. Jesús vino. Me habló en mi propio idioma, me devolvió la voz, enderezó mi columna y me hizo millonaria. Algunas personas en la audiencia jadearon. No todos conocían los detalles completos de su historia. Pero el dinero no fue el verdadero milagro, continuó Silvia. El verdadero milagro fue entender que mi sufrimiento tenía propósito, que esos 71 años de silencio no fueron desperdiciados. Fueron mi entrenamiento, mi preparación. Para esto, señaló el edificio detrás de ella. Este centro es para todos los que, como yo, han sido olvidados por el sistema. Para los niños sordos cuyos padres no saben cómo comunicarse con ellos. Para los adultos mudos que nunca recibieron educación. Para las personas con discapacidades que son tratadas como invisibles. Su voz se elevó, firme y apasionada. Aquí nadie es invisible. Aquí cada persona tiene valor. Aquí el silencio no es un castigo. Es solo otra forma de hablar. Y vamos a enseñarles al mundo a escuchar. La audiencia estalló en aplausos. Muchos signaban su aprobación levantando las manos y moviéndolas. El aplauso de la comunidad sorda. Silvia bajó del estrado y comenzó a recorrer las instalaciones con los asistentes. Les mostró las aulas equipadas con tecnología de última generación para enseñanza del lenguaje de señas, el salón de terapia ocupacional, la biblioteca con libros en braille y videos subtitulados, el comedor comunitario donde se ofrecerían comidas gratuitas a familias necesitadas. En una de las aulas se detuvo frente a una niña de unos 8 años. La pequeña era sorda y su madre, una mujer joven de mirada cansada, la acompañaba. Silvia se arrodilló frente a la niña y comenzó a hablar en señas. «¿Cómo te llamas?» «Lupita», respondió la niña con dedos tímidos. «Es un nombre hermoso. ¿Sabes por qué construí esta escuela, Lupita?» La niña negó con la cabeza. «Porque cuando yo era como tú, nadie me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Nadie me dijo que mi silencio tenía valor. Nadie me mostró que Dios me amaba exactamente como soy». Tocó suavemente el corazón de la niña. «Pero yo te lo digo ahora. Eres perfecta, eres amada, y tu vida tiene propósito. Nunca lo olvides». Lupita sonrió y se lanzó a los brazos de Silvia. La madre, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Señora Ramírez, no sabe lo que esto significa para nosotros. Lupita nació sorda y yo no sabía qué hacer. Los doctores me decían que nunca iba a tener una vida normal. La familia de mi esposo decía que era un castigo. Yo estaba perdiendo la esperanza». «Los doctores estaban equivocados», dijo Silvia con firmeza, «y la familia de su esposo está ciega. Lupita va a tener una vida extraordinaria. Se lo prometo». En los meses siguientes, el Centro Refugio se convirtió en un faro de esperanza para toda la comunidad. Silvia no solo dirigía la escuela, también creó programas de apoyo integral. Talleres de capacitación laboral para adultos sordos y mudos, asesoría legal gratuita para tramitar pensiones y beneficios gubernamentales, grupos de apoyo para familias, servicios de intérpretes. Pero más que eso, creó un espacio donde las personas silenciadas por la sociedad podían encontrar su voz. No necesariamente una voz audible, pero sí una voz de dignidad, de valor, de propósito. Silvia trabajaba incansablemente. Llegaba temprano cada mañana, se quedaba hasta tarde cada noche. Conocía a cada estudiante por nombre.
Sabía sus historias, sus luchas, sus sueños, y les repetía una y otra vez el mensaje que Jesús le había dado a ella. No son defectuosos, no son malditos, son amados, son vistos, son escuchados. Un día, un reportero de un periódico local llegó para hacer un artículo sobre el centro. Durante la entrevista le preguntó a Silvia: «Señora Ramírez, usted dice que Jesús la sanó personalmente. ¿De verdad espera que la gente crea eso? ¿No es más probable que fuera un buen samaritano, un médico, alguien que la ayudó y su mente lo interpretó como algo sobrenatural por el trauma?» Silvia lo miró directamente a los ojos. «Joven, pasé 71 años sin emitir un solo sonido. Mi columna estaba tan deforme que los médicos me dijeron a los 17 años que nunca podría enderezarme sin cirugías múltiples que jamás pude pagar. Y en una sola noche, en 30 minutos, ambas cosas fueron sanadas completamente. No por medicina, no por terapia, por las manos de un hombre que me habló en lenguaje de señas perfecto, que sabía mi nombre sin que yo se lo dijera, que tenía marcas de clavos en las palmas». Se inclinó hacia adelante. «Usted puede creer lo que quiera, puede escribir en su artículo que estoy loca, que alucino, que invento historias. Pero yo estoy aquí, de pie, hablando con usted, cuando hace un año estaba tirada en una esquina esperando morir. Y este centro existe, y estas personas están siendo transformadas. Llámelo como quiera. Yo sé lo que fue. Fue Jesús». El reportero escribió la historia. Fue publicada en primera plana, y para sorpresa de muchos, no fue escrita con escepticismo. El titular decía: «La anciana muda que encontró su voz y ahora da voz a cientos». El artículo se volvió viral en redes sociales. Medios nacionales recogieron la historia, y con la atención mediática llegaron las donaciones. Empresarios cristianos, congregaciones, organizaciones sin fines de lucro, todos querían apoyar el Centro Refugio. En un año, Silvia pudo abrir una segunda sede en Monterrey. En 2 años, una tercera en Ciudad de México. No eran expansiones masivas ni costosas, eran centros comunitarios accesibles, funcionales, enfocados en servir, no en impresionar. Y en cada inauguración, Silvia contaba su historia, una y otra vez. Nunca se cansaba de compartir su testimonio, porque sabía que cada vez que lo hacía, alguien en la audiencia que se sentía invisible, rechazado, sin esperanza, escuchaba y pensaba: «Si Dios hizo eso por ella, tal vez también tiene algo preparado para mí». 2 años después de la sanación, Silvia recibió una visita inesperada. Estaba en su oficina del Centro Refugio, revisando solicitudes de nuevos estudiantes, cuando la recepcionista llamó a la puerta. «Señora Ramírez, hay alguien que quiere verla. Dice que es familiar suyo». Silvia levantó la vista, sorprendida. No tenía familia. Bueno, técnicamente sí tenía. Leticia seguía viva en algún lugar de Guadalajara, pero no habían hablado desde aquella noche terrible. «¿Quién es?» «Dice que es su sobrina, Leticia Ramírez». El corazón de Silvia dio un vuelco. Durante 2 años había intentado no pensar en Leticia, había intentado perdonar, había orado por ella, pero el recuerdo de ese momento, siendo empujada fuera del auto, abandonada como basura, todavía dolía. «Hazla pasar», dijo finalmente. Leticia entró. Se veía diferente, más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Se detuvo en la puerta, sin atreverse a acercarse más. «Tía Silvia», dijo con voz quebrada, Yo no sé si debería estar aquí. Probablemente me odies. Tienes todo el derecho». Silvia la estudió en silencio por un momento. Luego señaló una silla. «Siéntate». Leticia obedeció, al borde del llanto. «Vi tu historia en las noticias», continuó. «Vi lo que hiciste, vi este lugar. Y yo
Yo no puedo dormir desde entonces. Cada noche veo tu cara cuando te dejé en esa calle. Cada noche escucho tu silencio gritando por ayuda que yo no te di. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me abandonaste, dijo Silvia simplemente. Su voz no tenía odio, pero tampoco había calidez. Solo hechos. Me dejaste para morir. Sabías que no podía hablar. Sabías que no tenía a nadie más. Y me tiraste a la calle como basura. Lo sé, sollozó Leticia. Lo sé y no hay justificación. Mi esposo me presionaba, sí, pero esa no es excusa. Yo tomé la decisión. Yo conduje el auto. Yo te abandoné y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No vine a pedir perdón porque no lo merezco. Vine solo para decirte que lo siento y que Estoy orgullosa de ti, de lo que hiciste con tu vida después de lo que yo te hice. Cualquier otra persona habría usado ese dinero para vengarse, para vivir en lujo. Tú construiste esto. Señaló alrededor, hacia las paredes donde había fotos de estudiantes, diplomas, certificados de graduación. Eres mejor persona que yo jamás seré. Silencio. Silvia cerró los ojos y tomó aire profundo. En su mente revivió aquella noche, el frío, el hambre, el abandono absoluto, la sensación de que el mundo entero le había dado la espalda, y luego recordó las manos de Jesús sobre su garganta, su voz diciéndole: «Tu voz fue callada en la tierra, pero en el cielo tu corazón siempre gritó para mí». Abrió los ojos. Leticia, lo que me hiciste fue imperdonable según cualquier estándar humano. Me condenaste a muerte y casi muero. Leticia asintió, llorando más fuerte. Pero yo no estoy aquí por estándares humanos, continuó Silvia. Estoy aquí porque Jesús me salvó. Y Él me salvó no solo físicamente, me salvó de convertirme en alguien lleno de amargura y odio. Así que voy a decirte algo que probablemente no esperas escuchar. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se paró frente a Leticia. Te perdono. Leticia levantó la cabeza bruscamente, incrédula. ¿Qué? Te perdono, repitió Silvia. No porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo misma fui perdonada de toda una vida de amargura y resentimiento. Y si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarte a ti? Extendió la mano. Pero escúchame bien, perdonarte no significa olvidar, no significa que vayamos a ser una familia feliz, significa que elijo no cargar con ese veneno en mi corazón, significa que te libero y me libero. Leticia tomó su mano, temblando, y la apretó con fuerza. Gracias, susurró. Gracias, tía. No merezco tu perdón, pero gracias. Se quedaron ahí unos segundos. Luego Silvia soltó su mano. Ahora vete y vive una vida que valga la pena. No desperdicies la segunda oportunidad que Dios te está dando. Leticia asintió, se limpió las lágrimas y salió de la oficina. Silvia no la volvió a ver, pero esa noche durmió mejor que nunca, porque la última cadena que la ataba al pasado había sido rota. 5 años después de aquella noche milagrosa en la calle, el centro refugio había crecido más allá de cualquier expectativa. Tenía 8 sedes en todo México. Había educado a más de 1,200 estudiantes. Había ayudado a más de 300 familias a tramitar pensiones y beneficios. Había capacitado a más de 500 adultos en oficios que les permitían trabajar dignamente. Pero más importante que los números, había cambiado vidas, como la de Roberto, un hombre de 48 años que había sido sordo desde los 5 debido a una infección no tratada. Nunca había podido mantener un empleo estable porque nadie quería contratar a alguien que no podía oír. El centro refugio lo capacitó en diseño gráfico, una habilidad que no requería audición, pero sí talento visual. Ahora tenía su propio negocio y empleaba a 3 personas más, 2 de ellas también sordas.
como la de la pequeña Lupita, que ahora tenía 13 años y era la mejor estudiante de su generación. Hablaba lenguaje de señas con fluidez, leía 3 años por encima de su nivel escolar y soñaba con ser maestra para niños sordos, como la de Carmen, una mujer de 62 años que había sido violada cuando era joven y quedó muda por el trauma psicológico. Los médicos le dijeron que era mutismo selectivo, que no había nada físicamente mal en ella. En el centro refugio encontró terapia, comunidad y fe. Después de 2 años, en medio de una oración grupal, su voz regresó. Ahora era consejera voluntaria, ayudando a otras mujeres con traumas similares. Historias, cientos de historias, cada una diferente, cada una un milagro en sí misma. Y en el centro de todas esas historias estaba Silvia Ramírez, la anciana muda que Jesús sanó. En el 5º aniversario del Centro Refugio se organizó una celebración especial. Todos los estudiantes actuales y graduados fueron invitados. El patio principal estaba lleno de gente. Había música, interpretada por una banda de músicos sordos que tocaban sintiendo las vibraciones. Había comida, había testimonios. Cuando Silvia subió al estrado para dar el discurso de cierre, recibió una ovación de pie que duró 3 minutos completos. La gente aplaudía, signaba su aprobación, algunos lloraban. Silvia, ahora de 76 años, con el cabello completamente blanco, pero con la espalda todavía perfectamente recta, con la voz todavía fuerte y clara, miró a la multitud con amor incontenible. Hace 5 años, comenzó, yo estaba tirada en una calle del centro de Guadalajara esperando morir. No tenía voz, no tenía esperanza, no tenía futuro, era invisible para el mundo, era basura humana que alguien había desechado. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Pero Dios no me veía así, Jesús no me veía así, y en el momento más oscuro de mi vida, cuando ya no me quedaban fuerzas ni para orar, Él vino, se arrodilló frente a mí, me habló en mi propio idioma, me tocó y me transformó, señaló su garganta, me dio voz, señaló su espalda, me enderezó, señaló al edificio detrás de ella, y me dio propósito. Su voz se elevó apasionada, pero lo más importante que me dio fue comprensión. Comprensión de que cada persona que el mundo llama defectuosa, inútil, descartable, para Dios es preciosa. Cada uno de ustedes que está aquí hoy, que ha sido rechazado por la sociedad, discriminado por su discapacidad, ignorado por el sistema, Dios los ve, Dios los ama y Dios tiene un propósito para sus vidas. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pasé 71 años sin hablar, 71 años creyendo que mi vida no tenía sentido. Pero ahora entiendo, Dios me mantuvo muda durante todo ese tiempo para que pudiera entender el sufrimiento de los mudos. Me dejó vivir en pobreza para que pudiera identificarme con los pobres. Me permitió ser rechazada para que pudiera abrazar a los rechazados. Se llevó la mano al corazón. Mi silencio no fue un castigo, fue una preparación. Mi sufrimiento no fue desperdiciado, fue mi entrenamiento. Y ahora, con la voz que Jesús me dio, grito a todo el que quiera oír: nadie es descartable, nadie es invisible, cada vida tiene valor. La multitud estalló en aplausos y gritos de aprobación. Silvia levantó las manos pidiendo silencio. Hay una última cosa que quiero decir, y es lo más importante. Miró directamente a la cámara que estaba grabando el evento para transmisión en vivo. Si estás viendo esto y te sientes invisible, si te han dicho que eres defectuoso, que no sirves, que no tienes futuro, quiero que sepas algo. Jesús te ve, igual que me vio a mí. Y si Él pudo transformar a una anciana muda, abandonada, muriendo en la calle, y convertirla en esto, extendió los brazos,
abarcando todo el centro, toda la gente, todo lo que se había construido. Imagina lo que puede hacer contigo. Bajó del estrado entre lágrimas y abrazos. Los estudiantes la rodearon, agradeciéndole, bendiciéndola, compartiendo sus propias historias de transformación, y mientras Silvia los abrazaba uno por uno, recordó aquella noche en la esquina oscura, recordó el frío, el abandono, la desesperación, y recordó las manos de Jesús sobre su garganta. Tu voz fue callada en la tierra, pero en el cielo, tu corazón siempre gritó para mí. Ahora, con su voz física, amplificaba las voces silenciadas de cientos. Ahora, con su columna enderezada, sostenía a los quebrados. Ahora, con su riqueza, enriquecía a los empobrecidos. Silvia Ramírez pasó 71 años sin hablar. Jesús la curó, la enderezó y la hizo millonaria. Pero el verdadero milagro no fue la sanación física ni el dinero. El verdadero milagro fue que una vida que el mundo consideraba desperdiciada se convirtió en la fuente de esperanza para miles. Una voz que nunca debió existir ahora gritaba por los sin voz. Una vida que debió terminar en una esquina oscura ahora brillaba como faro de esperanza. Y todo porque Jesús ve lo que el mundo no ve. Escucha lo que el mundo no escucha y transforma lo que el mundo descarta. Pasé 71 años sin hablar. Jesús me dio voz, me enderezó y me hizo millonaria, pero más que eso, me enseñó que ningún sufrimiento es desperdiciado en las manos de Dios. Ahora doy voz a los silenciados, porque Él me dio voz a mí.